Dios. Dios les bendiga en esta tarde a todos aquellos que están sintonizando esta señal, esta transmisión. Les invitamos que se quédense unos instantes porque el Señor quiere hablar a su vida en este día. El Señor quiere hablarle a través de su palabra en esta tarde. Para iniciar entonaremos una alabanza para exaltar el nombre de nuestro Dios, para agradecerle porque sus misericordias son infinitas. Él no se cansa de bendecirnos. Él no se cansa de darnos, Él no se cansa de derramar su misericordia en nuestras vidas. Así que le invitamos que se quede, será de bendición para su vida. Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más, solo conocerte más. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más transmitiendo en vivo desde la iglesia Jesucristo es mi Rey. Acompaña Jorge y Rojitas, Ángel Rojas. Y como siempre, el locutor y director Ricardo Aguilera. Aquí estamos para traer un mensaje poderoso. Déjeme decirle de qué voy a hablar. ¿Qué es el Evangelio? En estos últimos años, últimos días, últimos tiempos, se ha estado torciendo la Escritura de una manera tan vil, tan despiadada, tan cruel, que es necesario que salgamos en defensa del Evangelio, de Cristo Jesús.
y por eso titulé este mensaje, ¿qué es el Evangelio? Voy a leer una escritura que es una escritura que ha sido, digámoslo así, favorita de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que tuercen el Evangelio, de los que comercian con la fe, de los que venden muchas cosas terribles. Un versículo que han torcido de manera tan espantosa y tan terrible, para que usted pueda entender qué es el Evangelio de Cristo, qué es, cuál es el propósito del Evangelio de Cristo. Le voy a leer la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice así la poderosa palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, a pedir al Señor que me recuerde su palabra en tanto que estoy hablando, predicando, para poder llevar este mensaje de bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le pido, Señor, que obre, Señor, a través de su poderosa palabra. Rompa, Señor, toda enseñanza humana, enseñanza filosófica, toda enseñanza diabólica, Señor. Toda enseñanza que está destruyendo y está diluyendo ese evangelio precioso de nuestro Salvador Jesucristo. En sus manos, Señor, pongo esta palabra, confiando y creyendo que será de grande bendición para todos los que aman su verdad, para su iglesia que le está esperando alrededor del mundo. En el nombre de Cristo le damos la gloria. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. A lo largo de 26 años en Cristo, cuando leí por primera vez la Biblia completa, me encontré con este versículo y después comencé a escuchar a muchos predicadores de la prosperidad, a muchos predicadores de movimientos extraños, raros. En aquel tiempo, me acuerdo, en el 98, comenzaba un movimiento llamado la Risa Santa. Era que la gente supuestamente, el Espíritu, no sé, no puedo decir que el Espíritu Santo, que el Espíritu los tomaba y comenzaban a reírse por mucho tiempo, por muchas horas. Comenzaban a reírse a carcajadas y esto lo comenzaron a denominar Risa Santa. Y lo que decían los que traían esos moveres, esas cosas, es que la Biblia dice que Jesús hizo otros milagros y quizá podamos adjuntarle o a ponerle al Señor que le haya, no sé, orado por los discípulos comenzaron a reírse. Y comenzaron a usar este versículo para empezar a introducir muchas herejías, muchas cosas que iban en contra de la doctrina de Cristo, que iban en contra de la palabra de Dios. Muchas cosas que no tenían nada que ver con el evangelio de Cristo Jesús, sino que por el contrario, alejaban más a las personas. Llegó un momento en que la gente iba a la iglesia cristiana no por amar a Cristo, no por saber de su sacrificio tan poderoso, sino por la morbosidad y la curiosidad de lo que pasaba, de lo que sucedía. Hace mucho tiempo llegó a una iglesia una mujer que decía que su Biblia escurría aceite y que la NASA se la quería comprar porque quería comprársela porque pues era un milagro que una Biblia sacara aceite. Cuando todas estas cosas comenzaron a suceder, el evangelio de Cristo comenzó a torcerse. Todavía en la década de los 70s, de los 80s, todavía se predicaba un evangelio un poco más puro, digámoslo así. Un evangelio realmente que estaba centrado en las palabras de Cristo, en la enseñanza de Cristo.
Sin embargo, como comenzó a transcurrir los años y el tiempo, surgieron nuevas corrientes, nuevas cosas, lo que pasaba, lo que sucedía. Y todos estos moveres se los adjudicaban a Cristo, diciendo que cabían en esta escritura donde dice, es que no se escribieron, nada más están estas que él hizo para que la gente creyera que era el Señor. Pero hay otras que él hizo que pudieran ser estas. Y comenzaron a hacer muchas cosas. Comenzaron a privatizar la escritura. Llegó un momento en que la iglesia de Cristo se convirtió en una iglesia tipo catolicismo. Ya ve que el catolicismo enseña que la Biblia para ellos está sellada y que el único que tiene iluminación para interpretarla es el Papa. Así comenzaron a surgir muchos hombres que empezaron a desvirtuar y a torcer la enseñanza del Salvador, la enseñanza del Rey. En Juan 10:10 nos dice su esencia. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a salvar. Juan 3:16, la médula del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La médula del Evangelio es la salvación. El hombre, por causa de la desobediencia, cayó de la gracia. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a llevar sacrificios y holocaustos, hasta que Dios, a través del profeta Malaquías, comenzó a escribirle, capítulo 1, versículo 6 en adelante, usted lo puede leer. Comenzó a escribirle y a decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué pisoteas mis atrios? Recordemos que el altar de bronce, ese altar era un lugar que se utilizaba para presentar el holocausto delante de Dios. Se sacrificaba el holocausto y la sangre tomaba el sacerdote y la rociaba en el velo del que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces comenzaron a llevar ese corderito cojo, manco, chueco, enfermo, porque sabían que iba a ser sacrificado. Y a Dios no le agradó. Y empezó y escribió a través del profeta. Le dijo al profeta, habla a mi pueblo y dile, ¿por qué pisoteas mi altar? ¿Por qué ofreces sacrificios malos, sacrificios no correctos? Y el Señor en su grande poder y amor y misericordia Él determinó, como todopoderoso que es y soberano majestuoso, ya no me complaceré de holocaustos, no recibiré cebo de vuestras manos, dijo el Señor, sino que ahora yo mismo proveeré ese cordero. Y ese cordero es nada más y nada menos que su Hijo amado, Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él proveyó el cordero perfecto. Cuando Cristo vino, se acabaron los sacrificios, se acabaron los holocaustos por el pecado, porque Cristo Jesús vino a terminar con esos holocaustos y esos sacrificios. Sin embargo, cuando los falsos profetas y los falsos maestros y sobre todo los predicadores de la prosperidad vieron este versículo, dijeron, aquí nos vamos a acomodar. Son 26 años en Cristo, van a ser 27 años ya en febrero, si Dios lo permite. Y son 20 años de pastor y he visto muchas cosas, muchas cosas. He visto cómo la iglesia de Cristo ha sufrido una metamorfosis espantosa, una metamorfosis terrible, que ya las palabras de Cristo han quedado olvidadas. Hoy se habla de comodidad en la tierra, se habla de riquezas, se habla de que todo te va a ir bien, que todo va a estar bien. Hay un evangelio sin sufrimiento, sin cruz. No quieren pruebas, no quieren luchas, no quieren tribulaciones, no quieren absolutamente nada, quieren que todo les vaya bien. No están dispuestos a aceptar nada, absolutamente. Y eso se debe a lo que dijo el apóstol Pablo cuando se dirige al joven Timoteo y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Te voy a decir algo. En los últimos tiempos, Timoteo, y le cito lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios, ¿sí? El evangelio de Cristo comenzó a torcerse, comenzó a pervertirse, comenzó a alejarse de la gracia, comenzó a convertirse en una mercadería, comenzó a convertirse aún en metafísica. Entró la metafísica a la iglesia y los pastores comenzaron a meter vacas, a meter cosas dentro de los altares como para ejemplificar, y empezaron a hacer los llamados actos proféticos. Cuando todo esto comenzó, empezaron a olvidarse del sacrificio de Cristo. ¿Qué es el verdadero evangelio? ¿O qué es el evangelio? Es anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Anunciar que hace más de 2000 años un Salvador vino a esta tierra para darnos perdón, redención. Porque un día vamos a morir. En el libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice la Escritura: está establecido, es una ley para el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y para no tener ese juicio o no entrar a ese juicio, vino Cristo Jesús. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese abogado es Cristo. Ese abogado vino a librarnos de la condena eterna. ¿Cómo? A través de su sacrificio, a través de su sangre. Sin embargo, empezó a hacerse a un lado, Muchos movimientos, entre comillas, digámoslo así, espirituales, que se los adjuntaron a Hechos capítulo 2. Risa santa, polvo de oro, muelas de oro, que la gente bajaba de peso, que la gente crecía de estatura, que a la gente que estaba pelona le salía pelo, muchas cosas. Yo vi cantidad de cosas espantosas y terribles. Dios en su misericordia me permitió ver todo esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me estaba preparando para estos tiempos finales, para defender el evangelio de Cristo, para defender la doctrina de Cristo. Me tocó en una ocasión ver a un hombre que decía que era profeta. Dicho sea de paso, ya no hay profetas. En la radio vi un anuncio en la radio de aquí, de una radio que dice ser cristiana. Escuché anuncio de que hay muchos profetas que van a venir y van a hacer un evento tremendo, profeta tal y profeta tal. Pura basura, eso es mentira. No hay profetas ya, no existen. Si alguien se llama profeta, simplemente es un falso que trae una doctrina de demonios. Se lo digo con todo, sin temor y sin equivocarme, respaldado por el Espíritu verdadero de Dios. Y entonces ese hombre dijo que era profeta y pasó a la gente y dice: es que todos los seres humanos, fíjese bien, todos los seres humanos tenemos una mano más larga que la otra. Y empezó. O tienen un pie más largo que el otro. Y entonces ponía a la gente y las ponía así, mire, de cuenta, a ver si se alcanza a ver ahí. Lo ponía así para que miren la mano cómo está larga. Y decía: en el nombre de Jesús, que se acomode la mano. Y el otro lo que hacía nada más era emparejarla. Yo vi todo eso personal, vivo. Y el Señor me llevaba esta escritura, porque para poder entender lo que estaba pasando, yo tuve que leer la Biblia completa muchas veces, para poder entender lo que estaba pasando. Porque yo le preguntaba al Señor: bueno, Señor, ¿y dónde dice eso en tu palabra? ¿Dónde viene eso en tu palabra? Por eso dice aquí: hizo Jesús otras cosas que no están escritas. Y dice, y estos argumentaban y decían: ves, es que aunque no esté escrito ahí, pasó y es de Dios. Y comenzaron a juntárselo o a ponérselo al libro de los Hechos, capítulo 2. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, la profecía de Joel decía: en aquellos días, los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Y en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dice, cuando los discípulos estaban, dice que la escritura que estaban 120 reunidos, juntamente María, la madre de Jesús, estaban reunidos ahí, en ruego y oración, en ayuno, en clamor delante de Dios. Y dice la escritura que vino el Espíritu Santo sobre todos y los llenó con lenguas de fuego. Pedro se levanta en medio porque los que estaban ahí decían que parecía que estaban borrachos. Esa fue otra cosa también. Cuando Pedro dijo, no están ebrios, porque la gente comenzó a decir que estaban ebrios, sacaron un movimiento que se llamaba la borrachera espiritual.
Y había, no sé si exista o viva todavía, pero en aquel tiempo, en el 89, había un hombre que se llamaba Diony Baez. Era un falso profeta, es un falso profeta, no sé si viva todavía. Y este hombre decía que podía convertir el agua en vino y agarraba una botella de agua, así literal. Y entonces cuando la movía, la sacudía, el agua comenzaba y se cambiaba roja, simulando lo que hizo el Señor con las tinajas en la boda de Caná. Y le empezaba a dar a los que estaban ahí, y cuando ellos empezaron a tomar, empezaron a emborracharse y a moverse así como si anduvieran ebrios. Empezaron a adjudicarle todas estas supercherías al libro de los Hechos. Comenzaron a meterle todo esto al libro de los Hechos. Terrible, espantoso. Y todo esto lo que hizo fue que la gente se olvidara del sacrificio de Cristo, se alejara del sacrificio de Cristo. Comenzaron a hacer a un lado ese sacrificio maravilloso. Comenzaron a menospreciar al Señor. Ya no era suficiente escuchar el evangelio. Ya no era suficiente ir a la iglesia a escuchar la palabra. No, lo que la gente empezó a querer eran los dichosos actos proféticos. Eran los dichosos milagros adjuntados a la escritura, que se los metían, no están ahí, se los metían. Y empezaron a buscar y a curiosear y se olvidaron de la escritura, se olvidaron de la palabra. Y entonces esto dio paso a que muchos movimientos falsos y heréticos surgieran. La doctrina de demonios que dice el apóstol Pablo a Timoteo comenzó a extenderse más y más y más y más. Y hoy en día estamos en un tiempo tan terrible y tan espantoso que muchas iglesias cristianas ya no se guían por el sacrificio de Cristo. Ya para ellos todo es milagros, todo es actos proféticos. Hay una loca mujer, que el Señor la reprenda, se llama Ana Méndez. Esta mujer hace muchos actos proféticos llamados. ¿Cuál es la palabra que ellos utilizaron? Tanto Guillermo Maldonado como Cash Luna y todos esos locos. Hay una palabra el apóstol Pedro escribe a la iglesia en su carta. Déjeme leerle lo que dice literal el apóstol Pedro. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dice en su segunda carta, capítulo 1, y el versículo 19, dice la escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Comenzaron a decir los falsos profetas que ellos eran los únicos que tenían la revelación. La revelación. Y comenzaron a decir que la gente, o que el cristiano, digámoslo así, común, no podía interpretar la escritura cuando la Biblia está abierta. La Biblia está abierta, no hay privacidad, no hay cosa de que nomás a mí Dios me revela. No, la Biblia está abierta para todo el que la lea. Aún el inconverso que lea la Biblia con todo su corazón la va a entender. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia así lo quiso, así lo dejó establecido. Dice que ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, que no hay alguien en específico que tenga la autoridad o el poder para interpretarla, sino que está abierta, está abierta. Y estos hombres comenzaron a privatizarla, empezaron a hacerla menos accesible. Y uno de los argumentos que decía Guillermo Maldonado era el siguiente: ¿qué es más importante? Dijo él en una de sus campañas, y agarró la Biblia. ¿Qué es más importante, lo que Dios dijo o lo que Dios está diciendo?
él se refería a que la escritura quedaba obsoleta a la palabra de él. Sí, a lo que él decía. Es decir, que tenía más peso lo que él decía que lo que decía la escritura. Hemos llegado al momento, al tiempo, donde 7,000 rodillas, cuando el profeta Elías pensaba que era el único que tenía celo por las cosas de Dios, dice la escritura que Dios se había reservado 7,000 varones que no doblaron su rodilla a Baal. 7,000 siervos de Dios. Déjeme decirle que hay un remanente a nivel mundial de siervos de Dios que todavía defendemos el evangelio real de Cristo. Defendemos la salvación por fe, por gracia, no por obras. Llegó un momento cuando empezó la fiebre del evangelio de la prosperidad. En aquellos tiempos estaba Oral Roberts, estaba Shamba, estaban todos los colaboradores de TBN. Tuve el privilegio de aprender inglés y escuchar a estos hombres en TBN en la ciudad de Dallas, y sus enseñanzas estaban completamente torcidas y en contra de lo establecido por el Señor. Ellos decían que ser pobre era un pecado, que tenías que ser rico porque Jesús se hizo rico para que nosotros, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Introdujeron el evangelio de la prosperidad. Jesse Duplantis, Paul Crush, que fue el dueño de TBN, que ya murió, ya falleció. Acá en Costa Rica, Jonás González. Y empezaron a comercializar, y entró una fiebre llamada los pactos. No sé si todavía se manejen, pero hace muchos años que me desconecté de esa red TVN Enlace Costa Rica, que hacían pactos. Es decir, fíjese bien, pacta $1,000, decían, y tu familiar será salvo. Pacta $1,000 y tu familiar enfermo sanará. ¿Qué estaban haciendo con esto? Le estaban quitando la esencia al sacrificio de Cristo. Isaías 53:5 dice la escritura: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por las llagas de Cristo, no por pactos, no por rituales, no porque tú traigas tu dinero. No, comenzaron a extorsionar y entonces se hicieron multimillonarios. Tienen millones de millones, tienen casonones, tienen mansiones, tienen carros, tienen tantas cosas. ¿Por qué? Porque empezaron a torcer la escritura y hacer a un lado el sacrificio de Cristo, hacer a un lado al Señor. Cuando Pablo le dice doctrina de demonio, nosotros sabemos que desde un principio Satanás estuvo en contra de Dios. Cuando en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis, el Señor le dice al hombre: de todo lo que hay en el huerto puedes comer, no comas del árbol del bien y del mal, no lo vas a tocar. Viene la serpiente, engaña a la mujer y le dice: o sea que Dios te ha dicho que no hagas esto. No es cierto. ¿Qué es una doctrina de demonio? Aquella que va en contra y niega lo que Cristo dijo. Y ellos comenzaron a hacerlo. Tremendo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo Jesús. El evangelio es la salvación por gracia para el ser humano. No necesitas pagar nada. No necesitas, como esa secta tan terrible que surgió, Pare de Sufrir, o la Iglesia Universal, que venden rosas ungidas, pañuelos ungidos, que tienen un manto muy grande en la iglesia, así grande en toda la iglesia, y el que lo toque pues va a recibir fortuna y va a recibir, haciendo a un lado al Rey de Reyes. Estamos viviendo tiempos muy espantosos y muy terribles, pero hay un remanente, 7,000 varones de Dios alrededor del mundo que siguen anunciando que la salvación es por fe y no por obras, que la salvación es por Cristo
que no hay otras palabras más que las de Cristo Jesús. Vamos a ir a escuchar un canto con Jorge y Angelito, y después regresamos para continuar con esta preciosa enseñanza. Que Dios le bendiga. Seguimos adelante. Dios le guarde. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Gloria a Dios. Bueno, pues ya regresamos. Seguimos adelante con el tema que traemos. ¿Qué es el Evangelio? Hablar de Cristo, darle a Él la gloria por lo que Él hizo, por quién es Él, por su grande misericordia y su amor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, capítulo 6, versículo 3,
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, voy a hacer una pausa ahí, aunque no tiene coma, voy a hacer una pausa. El problema fue que la gente no se empezó a conformar con la enseñanza de Cristo, sino que ahora querían cosas diferentes. Querían cosas, no sé, espectaculares. Comenzó el movimiento de la borrachera espiritual, de la risa santa, el movimiento de la unción que hacía volar a la gente. Me recuerdo que en ese tiempo se levantó Benny Hinn, un predicador estadounidense, que levantaba su mano y oraba y la multitud se caía. Incluso había uno, Rod Parsley, también uno de los grandes en Estados Unidos. Rod Parsley, en una ocasión estaban en la plataforma y Rod Parsley estaba ahí junto con Porquirio, un ayudante de Benny Hinn. Y Benny Hinn decía, su palabra preferida era fire, que significa fuego. Fire of the Spirit o Fire of the Holy Ghost, le dicen ellos así. Holy Ghost, la palabra Ghost se traduce como fantasma o espíritu. Él cuando decía esto, salía volando Rod Parsley, así volando para atrás, como si fuera Superman, así para atrás. Y entonces la gente comenzaba a caerse, salían volando y caerse, y caían en los instrumentos, caían arriba de otra persona. Y esto fue algo tremendo. No se conformaron con la Escritura, con lo que el Evangelio de Cristo, sino que empezaron a meter cosas tremendas, mucha metafísica. Y hay que tener mucho cuidado. Si algo que sucede en alguna iglesia, si algo que sucede no está registrado en la palabra, no lo crea, no es de Dios. Eso téngalo bien seguro, porque no hay nada nuevo. El predicador dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Apocalipsis capítulo 22, dice la Escritura, sella estas palabras. Si alguno le añade, tendrá consecuencia de parte de Dios. Si alguno le quitare, Dios quitará su parte. Entonces, no hay nada nuevo. Pero cuando dice Pablo a Timoteo, no se conformaron. No se conformaron. Surgió una mujer denominada la amiga del Espíritu Santo, decían que era. Se llamaba Kathryn Kuhlman. Ella comenzó a introducir catolicismo disfrazado de cristianismo. En uno de sus testimonios, Benny Hinn habló y dijo que él fue a la tumba de Kathryn Kuhlman y de Amy Whitehouse, otra similar como ella, que cuando él estuvo ahí, estuvo en la tumba de ella y que él recibió unción de su tumba. O sea, estamos hablando de que él dice que de la tumba de Kathryn Kuhlman y de Amy Whitehouse salió unción de Dios o presencia de Dios hacia él. Pues esto es un tema que vamos a tener para cuando hablemos del Halloween, que no se puede dialogar con los muertos, eso es imposible. Aunque las mediums y todo eso es mentira, es engaño del diablo. Pero tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Entonces dice, no se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta palabra utilizada, la doctrina de la piedad, es la doctrina de dar. La doctrina de dar. Déjeme explicárselo. El Señor le dijo a los discípulos, cuando vayas, no lleves ni 2 túnicas, no lleves 2 cintos, no lleves alforja para agua, no lleves nada. Al lugar donde vayas, lo que te dieren, eso tomarás, eso agarrarás para ti. Sin embargo, hoy tenemos predicadores que ponen una tarifa y te dicen, yo voy a ir a tu iglesia. Estaba escuchando al doctor Irión, una aplicación hermosa y preciosa. Yo voy a tu iglesia, pero dime cuántos miembros tienes
¿Y cuánto me vas a dar de ofrenda? Para saber si me conviene. Si no me conviene, pues entonces no me muevo. ¿A qué voy? La Biblia dice el Evangelio de la Piedad. Uno de los pocos evangelistas a nivel mundial que pone dinero de su propia bolsa para las campañas es el doctor Josué Irión. El doctor Josué Irión tiene como 25 misioneros en la India, los cuales él soporta, o sea, él los sustenta. ¿De dónde usted cree que hace eso el doctor Irión? Obviamente de las ofrendas del pueblo que Dios en corazón del pueblo pone para dar, y él apoya a esas obras. Estamos hablando del evangelio de piedad, es el evangelio de dar, es el evangelio que da. Sin embargo, los de la prosperidad agarraron esto y empezaron a decirle a la gente, ya ves, tienes que sembrar y tienes que dar, y ellos empezaron a hacerse millonarios. La gente en las iglesias andaban mal económicamente y todo, pero ellos estaban millonarios. ¿Por qué? Obviamente porque torcían la escritura a su conveniencia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, escuche bien, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Comenzaron a ver a Cristo como un negocio. Cuando el Señor entró a Jerusalén, dice la palabra que en el templo el Señor vio las mesas de los cambistas, los que vendían para el holocausto, y dice que la escritura que se enfureció. El celo de Dios entró en su ser y se enfureció. Así que agarró un látigo y los empezó a correr a todos, se empezó a echar a todos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? El evangelio de Cristo está muy pervertido, muy pervertido, está muy desviado. Han torcido, han tergiversado la palabra de manera espantosa, de manera terrible. El evangelio de Cristo es hablar de Él, lo que Él hizo, su obra. Qué sorprendente en el capítulo 8 del evangelio de Juan, cuando los escribas y los fariseos, el Señor comienza a decirles, Abraham quiso ver mi día y lo vio y se gozó. Y entonces le dicen, oye, todavía no tienes 50 años, ¿cómo es que has visto a Abraham? Y el Rey de Reyes omnipotente les responde algo tremendo. De cierto les digo que antes de que Abraham fuese o existiera, yo ya existía, dice el Señor. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El evangelio es presentar a Cristo como único Salvador, como respuesta total y absoluta, como salvación único, sin intermediarios, exclusivamente Cristo Jesús, como sanador, sin cobrar, como redentor principal, como el único que puede llevarte a la gloria de Dios, a la gloria eterna. Yo voy a empezar a hacer videos, voy a empezar a predicar diario, defendiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia me permitió ver tantas cosas, tantas atrocidades, para cuando yo hable, no hablar nada más porque sí, sino porque yo lo viví, yo lo vi. Con mis ojos lo palparon. Yo vi todo eso. Y Dios me permitió verlo para defender su evangelio, defender su sacrificio, su verdad. Esto es algo tremendo. Estamos viviendo un tiempo muy terrible. Pero gloria a Dios porque hay un remanente a nivel mundial, un remanente que todavía defiende la doctrina de Cristo.
Escuchaba el otra vez a un programa de jóvenes en la radio que decían, como los tiempos van cambiando, ahorita ya no, decían ellos en su programa, ahorita ya no se predica como en los 60s, ya no se predica como en los 40s. Y argumentaban ellos y decían, es que los tiempos van cambiando. Ok, yo estoy de acuerdo que los tiempos van cambiando. Simplemente la ropa, o sea, la moda que usaban en los 60s no es igual a la moda que se usa ahorita, es cambio total. Estoy de acuerdo con eso, la evolución. El profeta Nahum habla del carro de gasolina. En aquel tiempo había carretas. Dios le mostró el carro de gasolina, ¿cómo sería? Amós le mostró el avión, ¿cómo sería el avión? Los aviones supersónicos. Pero en aquel tiempo no existían. Conforme al modernismo se fueron saliendo cosas y muchas cosas. Pero de eso, a que aceptemos que la iglesia de Cristo o que la doctrina de Cristo tenga que acomodarse al tiempo actual, eso es una basura total. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice la Escritura, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Su doctrina no cambia y su doctrina no tiene que actualizarse al tiempo, no. El tiempo, la gente que vive en el siglo XXI, tienen que actualizarse a lo que dice la palabra. El profeta Jeremías, el Espíritu de Dios le escribe, le habla a Jeremías, le dice, escribe al pueblo y diles, capítulo 9:15, dice la escritura de Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No hay tal cosa como que la iglesia de Cristo tiene que modernizarse. Allá por los, ¿qué será? Cerca del 2000, por ahí más o menos, 2005 por ahí, surgió un movimiento de una iglesia en Australia llamada Hillsong. Esta iglesia comenzó a oscurecer los techos de sus iglesias, a poner luces de colores en los altares, incluso humo, y presentar shows, así como tipo Las Vegas. Y esto se corrió y empezó a esparcirse. Y los altares que servían como para que la gente viniera y llorara en el altar, como dijo el Señor, mi casa sería llamada casa de oración. Lejos de ser un altar donde la gente descansa, encuentra el reposo, encuentra el descanso para su alma a través de Cristo Jesús, su Espíritu verdadero, se convirtieron en centros de diversión, centros de recreamiento, digámoslo así. ¿Sabes qué? Vamos a la iglesia que el cabo se pone chévere, ahí se pone chido, nos ponen salsa, nos ponen merengue, nos ponen reggaetón, nos ponen hip hop y todo eso. Entonces está bien. Y empezaron a actualizarse las iglesias, a modernizarse. Obviamente haciendo a un lado el Evangelio de Cristo. Surgió un movimiento terrible de falsos apóstoles, que los apóstoles eran conocidos porque anduvieron con el Señor. Si alguien se llama apóstol en este tiempo, debes de preguntarle bien qué época anduviste con Cristo. ¿Reencarnaste o qué? ¿De qué se trata? Porque para que alguien haya sido apóstol tuvo que haber andado con el Rey de Reyes, Señor de Señores. El último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. De ahí en más no hay apóstoles hoy en día. Si alguien dice ser apóstol, te está engañando. Te está engañando y te está enseñando una doctrina de demonios que tarde o temprano te va a alejar del sacrificio de Cristo. Y te va a llevar a mercadería y te va a llevar a actos místicos y a muchas cosas espantosas. Antes de dar la conclusión de final, vamos a otro canto con Jorge y Angelito, que nos han estado deleitando con esos cantos tan hermosos y preciosos. Vamos a escuchar una alabanza más de parte de ellos para continuar y así dar un resumen pequeño de todo lo que hemos estado hablando y que sea de bendición para su vida. Confíe en la Escritura, confíe en Cristo, no hay error, no hay error. Confíe plenamente en las palabras de Cristo. Ese es el Evangelio, las palabras de Cristo, de nadie más. Vamos a
a escuchar esta alabanza preciosa con Jorge Meléndez y con Ángel Rojas. Regresamos en un momento. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Yo tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame. Límpiame, heme aquí. Gloria a Dios. Ya regresamos a escuchar esa preciosa alabanza. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Cristo Jesús, hablar de Él, de su grande y maravilloso amor, lo que dice el profeta Isaías, lo que dice Jeremías, lo que dice Daniel, lo que dice Amós, lo que dice Joel, lo que anunciaban los profetas. Una de las profecías tan preciosas que se ha mencionado muchas veces es la profecía de Isaías. En el capítulo 53 y versículo 7 nos habla del Evangelio puro así en todo su esplendor. Dice la Escritura que Cristo Jesús fue llevado al matadero como cordero delante de los que le trasquilaban, enmudeció. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 5 compara al Señor Jesucristo con un cordero, porque una de las características de los corderos o de las ovejitas es que son mansas. Cuando una ovejita es disciplinada, no te va a tirar patadas ni va a hablar mal de ti, jamás. Va a agachar su cabecita, va a aceptar la disciplina y luego se va a levantar con más fuerza. El Señor, dice la Escritura, que como oveja fue llevado al matadero. Isaías 60 dice que le escupían, le agarraban la barba y se la arrancaban con pedazos de carne. El Evangelio, mi amigo, mi hermano, es hablar de Cristo, de su obra,
de lo que Él hizo. Para terminar, te voy a dar otra perspectiva de todas las cosas erróneas que entraron y se introdujeron. Hubo milagros que no hizo el Señor y se los adjuntan a Él, digámoslo así de término vulgar, se los achacan, se los dicen que es de Cristo. Déjeme decirle que uno de los falsos profetas, Cash Luna, se burló, dice la Escritura, que el Señor en una ocasión para sanar a un ciego agarró tierra del piso y escupió e hizo lodo con su saliva. Y dice que agarró el lodo y lo untó en los ojos del ciego y el ciego vio. ¿Por qué hizo eso él? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien más lo puede hacer? No. Las cosas que hizo el Señor, Él las hizo. Por eso Juan dice, tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien va a hacer un milagro ahora, en este tiempo, ese milagro tiene que ser algo que el Señor Jesucristo hizo. Tiene que estar registrado. ¿Por qué? Sanar enfermos, echar fuera demonios, levantar paralíticos, resucitar muertos. Ahí no habla de borrachera espiritual, no habla de volar como Superman, no habla de muelas de oro, de polvo de oro, de toda esa mentira. En una iglesia, creo que fue ¿dónde fue? En Chile, precisamente, una iglesia en Chile. Un hombre que decía que en su iglesia llovía oro, llovía polvo de oro. Y entonces la gente comenzó a juntarse porque obviamente querían recoger el oro y venderlo. Hubo un reportero que llegó a esa iglesia y agarró un pedazo de supuestamente oro que había caído. Una de sus congregantes y le dice, toma, llévalo, pruébalo para que veas que es oro. Y la Biblia nunca nos dice que el Señor hizo llover oro en absoluto. Entonces, esto se lo adjudicaron al capítulo 2 de los Hechos, como le decía. Y cuando lo llevaron, obviamente resultó ser falso, no era oro, era metal barato. Entonces, ¿qué fue la ironía? Digámoslo así, ironía. Al pastor de esa iglesia le quitaron la iglesia y lo clausuraron, lo cerraron porque no había pagado el alquiler en 6 meses. Imagínense. Vamos a la lógica, digamos, oye, y todo ese oro que caía, todo ese polvo de oro que caía en su iglesia, ¿por qué no lo recogió? Hizo un lingote, lo vendió y pagó la renta. No, porque era mentira, era engaño. Entonces, surgieron muchas cosas, muchas cosas. Y van a surgir muchas cosas más. Por eso es que la iglesia de Cristo se va a mantener en la fe de Cristo Jesús. El escritor a los Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice la escritura, puestos nuestros ojos en el autor y consumador. ¿Quién? Cristo Jesús. Su obra, sus palabras, lo que Él hizo, lo que Él nos dejó. En Él, puesta nuestra fe en Él, exclusiva, sin voltear a ningún lado, en Él. Nuestra fe en Él. Y luego en el capítulo 10, en el capítulo 11, dice, señala lo que dijo el profeta, menciona el escritor a los Hebreos, lo que dijo el profeta, que por mucho tiempo se le ha adjudicado, este libro de los Hebreos, se le ha adjudicado a Lucas el médico, pero yo no sé, yo por eso digo el escritor a los Hebreos, porque no estoy seguro de que sea así, ni tampoco quiero negarlo, por eso quiero decir nada más el escritor a los Hebreos. Capítulo 11, en el libro de los Hebreos, y en el versículo creo que es el 39, sí. 29, no. 10, 29, 38, sí. En el capítulo 10 del Hebreos 38 dice, 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué es vivir por fe? Creer en la obra de Cristo sin haber estado ahí.
cuando el Señor resucitó, capítulo 20, usted puede verlo en el Evangelio de Juan, fue y se presentó a los discípulos. Y dice que Tomás dijo, no voy a creer hasta que no vea las heridas en sus manos y su costado. El Señor le dijo, ven Tomás, acércate, toca mis manos. Le dice, mete tu mano en mi costado. Dice que una vez que lo hizo, se postró y la adoró y le dijo, Señor mío, mi Dios. El Señor le dice, Tomás, bienaventurado eres porque viste y creíste. Pero le dice, más bienaventurados son aquellos que creerán sin ver. La iglesia de Cristo a nivel mundial creemos lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hará. Él no cambia, jamás cambiará, es el mismo. Su palabra no tiene variación, no hay variación en su palabra, no hay arreglos, no hay, vamos a acomodarle. No, el evangelio es uno y el evangelio es eterno. En el libro del Apocalipsis capítulo 14 dice la escritura, bueno, primero vamos a Amós capítulo 8, ya voy a concluir. En Amós capítulo 8 dice que vendría hambre de escuchar palabra de Dios y que la gente correría de un lado para otro y no encontrarían palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha ido diluyendo hasta finalmente hacer a un lado a Cristo y empezar su propia enseñanza, su propia doctrina. Y el apóstol Juan se le reveló en el capítulo 14 de Apocalipsis que era necesario que vinieran 3 ángeles. Y uno de esos ángeles, en el periodo de la gran tribulación, vendría con el evangelio eterno, dice la escritura. Evangelio eterno, para predicárselo a todos los moros. ¿Qué es el evangelio eterno? Cristo Jesús. Hablar de Él, decirle a la gente que solamente Él salva, perdona, cambia, restaura, fortalece. Él viene otra vez por su iglesia. Él viene a llevarse a su iglesia. Así que el evangelio de Cristo, el evangelio es Cristo. No hay todos esos movimientos chuecos y terribles y espantosos que hay a muchas iglesias que todavía continúan. Hay hombres que le soplan a la gente y la gente se cae. No sé si por el mal aliento que traen se cae la gente. Es algo tremendo. Todas esas cosas lo único que hacen es apartar el oído de la fe. Y la gente deja de creer en Cristo por fe y quieren un Cristo tangible. Que no me malentienda, que si usted cree a Dios por fe y Dios le va a contestar, pero al tiempo de Él y a la voluntad perfecta de Él y conforme Él lo estableció, no con estas cosas chuecas que se están enseñando. Enamórese de Cristo, enamórese de su palabra, enamórese de su verdad. Voy a estar trayendo enseñanzas poderosas. Una de las enseñanzas que Dios me está insistiendo mucho que hable acerca de, bueno, hay varias, pero una de ellas es la de los muertos, porque por ahí anda una mujer diciendo que un cristiano fallecido puede venir y hablar con un ser vivo. Eso es algo incorrecto completamente. No solo es incorrecto, sino que es diabólico. Y lo tengo que explicar a la luz de la Escritura. Otra de ellas es el diezmo. Ha habido un ataque muy grande al diezmo, tan espantoso y tan terrible. Y mucha gente se ha encerrado por causa de los falsos profetas de la prosperidad. El diezmo es bíblico, pero ¿para qué es? ¿Y cómo debe de utilizarse? Eso lo vamos a ver a la luz de Escritura. Eso lo vamos a ver. El diezmo no es para que los pastores se enriquezcan. No, mi hermano. No. La Escritura dice claramente, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa para pagar la renta, para pagar los arreglos de los templos donde te congregas. Para eso es el diezmo. Para eso se usa, para eso se utiliza. Pero tenemos que ver la luz de Escritura porque el diablo ha levantado a muchos hombres perversos y terribles que están tirando fuertemente contra el diezmo. Hay iglesitas donde los pastores abandonaron su carrera del mundo y se dedican exclusivo a Dios. Y la Biblia dice que el que predica el evangelio vive del evangelio. Pero vamos a verlo desde el inicio.
desde su origen. Vamos a verlo para que quede bien claro. Pero bueno, el Evangelio de Cristo es hablar de Cristo, darle la gloria a Cristo y esperarlo porque Él viene otra vez por su iglesia. Me despido de ustedes, Pastor José Grijalva. Más adelante Ricky va a estar poniendo el teléfono de un servidor por si usted quiere que yo vaya a su iglesia, con todo gusto. Si quiere que lleve a los músicos, le advierto que nosotros cantamos puros coritos antiguos, viejitos. Jorge, que es el director de alabanza, puros cantos viejitos. Así que voy a estar dando mi teléfono va a salir una cintilla donde aparezca mi teléfono. Si usted quiere invitarnos, vamos con todo gusto para allá a bendecir, a bendecir. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga y dejo con ustedes a Jorge, que nos va a despedir con un canto y sus propias palabras. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Por Él y en Él todas las cosas son. Por Él y en Él todas las cosas son. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, gloria por siempre. Amén. Por Él y en Él todas las cosas son. Por Él y en Él todas las cosas son. Por Él y en Él todas las cosas son. Por Él y en Él todas las cosas son. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, gloria, gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, nos despedimos en este día, esperando que se haya gozado con esta palabra y que la compártalo con sus amigos, con sus conocidos. Dele compartir ahí en Facebook, en WhatsApp, mándele link a un conocido que tenga, que esté hablándole usted de la palabra, para que se edifique, para que conozca de la palabra del Señor. Y no se olvide que todos los sábados estamos en punto de las 7 de la tarde, únicamente hablando una cosa, que es la palabra del Señor. Es lo que se habla únicamente en estas transmisiones, es el centro de este lugar, la palabra bendita del Señor. Nos despedimos y le mandamos saludos de parte de la Iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.